Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Hoy tendremos la reseña de la Biblia de estudio Holman. Esta es una Reina Valera 1960 tapa dura, entonces te invitamos a que te quedes al final para que la puedas conocer. Nuevamente te recordamos que si aún no te has suscrito, actives la campanita, le des al botón de suscribirse y no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Te damos las gracias por el apoyo que nos estás brindando para este canal y te pedimos que dejes tu like, un comentario y que compartas estos videos para que más personas conozcan más acerca de la palabra de Dios. Ahora sí, comenzamos. Ahora, esta Biblia de tapa dura no contiene ninguna caja o algo así, y en la parte de atrás nos dice que es una herramienta maravillosa para el estudio. Es de la editorial Holman y nos incluye 300 estudios de palabras hebreas y griegas, más de 100 fotografías, 60 líneas de tiempo y 60 mapas, 24 ensayos sobre temas teológicos y prácticos, artículos de especial origen y transmisión de la Biblia, artículo especial cómo leer y estudiar la Biblia y los planes de lectura de la Biblia. Vamos a abrirla. La primera obviamente es una hoja de presentación y aquí nos viene el Salmo 128:3 que dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí viene el registro familiar de nacimientos, casamientos, acontecimientos importantes, fallecimientos, y pues nos viene el índice general por este lado, los libros de la Biblia, los materiales auxiliares que tenemos aquí, nuevamente los libros de la Biblia y la introducción a la Biblia de estudio Holman, que nos lo resumen bastante, pero que nos dicen que cómo se llevó a cabo y el por qué, cuál fue realmente el propósito de esta Biblia como tal. Características de la Biblia de estudio Holman, y aquí nos viene que trae las referencias, las notas, los mapas, las introducciones, las líneas de tiempo. La verdad es que viene muy completa y nos dan un panorama de básicamente cómo vamos a empezar a ver la Biblia y cómo se desarrolla, ¿no? Son mapas, obviamente viene a color, las ilustraciones, el estudio de términos claves, que viene también las palabras en griego, artículos, las líneas de tiempo, el equipo editorial, índice de mapas, ilustraciones y cuadros, el índice de términos en hebreo y en griego, las abreviaturas y viene el plan de salvación como tal. Viene muy pequeño, pero viene con referencias para que uno básicamente se vaya guiando y lo pueda dar de una manera breve, sencilla y que obviamente la gente lo pueda entender. La lectura y el estudio de la Biblia, y nos viene un artículo exactamente como, por ejemplo aquí dice: empecemos con el corazón, por qué dedicar tiempo a meditar la palabra de Dios, las motivaciones. La verdad es que es un artículo muy bueno, 12 sugerencias prácticas para la lectura de la Biblia. Te empiezan a decir cómo puedes leer la Biblia, cómo empezar a poder entender la Biblia y motivarnos para que diariamente podamos leer y que el Señor nos hable a través de algún pasaje. Los mapas nos dan ciertas referencias para que uno empiece, pues obviamente, a adentrarse, y sobre todo lo que se busca es deleitarse en el Señor y poder aprender. Origen, transmisión y canonización de los libros del Antiguo Testamento. También mucha información. Esta Biblia está llena de información. Fuentes y autoría de Génesis. Entonces vemos aquí un cuadro en el cual nos empieza a decir qué es exactamente lo que tiene Génesis, cómo es importante para nuestra vida, que es el comienzo realmente de todo. Y nos habla de los libros apócrifos y la Biblia protestante, ¿no? Es un pequeño cuadro de realmente cómo llegó a la iglesia primitiva, la primera reforma, la segunda reforma, hasta llegar a la Biblia que tenemos actualmente en nuestras manos, ¿no? Tenemos los libros correctos, lo que muchas personas se preguntan por qué en algunos lados son 66 libros y en otros tienen un poco más. Y pues bueno, aquí básicamente te enseñan.
Llegamos a Génesis y esta es la introducción. Viene también ilustrado con una imagen y pues realmente la introducción es muy pequeña de esta parte, pero de esta otra tenemos todavía la continuidad y la línea del tiempo en Génesis. ¿Qué fue realmente lo más importante, lo más emblemático en Génesis? Y viene el periodo de tiempo donde lo vamos a encontrar. Viene de este lado la contribución de la Biblia, la escritura. No es nada breve la introducción, tampoco es tan extensa, pero la verdad es que viene información muy, muy, muy importante. Viene el bosquejo y entramos a lo que es la escritura en la parte de arriba. Si empezamos a ver y vamos a destacar esto, es que las notas al pie son muy extensas. Miren, todo esto son notas al pie y en cada hoja vamos a encontrar estos recuadros en donde nos dan términos, ya sea obviamente en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Entonces viene la traducción, la frecuencia del Génesis, frecuencia en el Antiguo Testamento, el pasaje central y nos dan la palabra en hebreo, que es más emblemática aquí. Por ejemplo, Yom significa día y el día en hebreo que transcurre de una tarde a otra y nos viene las referencias que tenemos aquí para que podamos entender aún más la palabra de Dios. Las referencias vienen en la parte de en medio, son muy pocas y con letra muy chiquitita, pero también tenemos las referencias en las notas al pie. Y la verdad es que la letra es de muy, muy, muy buen tamaño y entre la palabra de Dios y obviamente estos recuadros vienen ciertos artículos, ¿no? La singularidad de la historia en la creación de Génesis. Y esto nos ayuda a profundizar aún más nuestro estudio. A mí me gusta mucho esta Biblia. Aquí vamos a ver el libro de Proverbios y vemos su introducción y a mí me encanta porque dice qué es un proverbio y nos da el significado como un consejo útil en el mundo real. Y pues obviamente nos dice que esto viene con una inspiración divina que provienen de Dios, ¿no? Sabemos que con seguridad que son ciertos y beneficiosos. Entonces nos empieza a dar una listita de proverbios más o menos aquí y viene nuevamente la ilustración, circunstancias de la redacción del libro, contexto histórico, mensajes y propósitos y la línea de tiempo en los proverbios. Aquí viene Abraham, Moisés, Samuel y nos da una tabla de proverbios de temas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a encontrar ya más desmenuzado los proverbios. Por ejemplo, si buscamos un proverbio de alegría, de enojo, de espíritu, de esperanza, incluso de rebeldía contra Dios, nos dan las referencias de cómo poder encontrarlos rápidamente y a los temas que nos queremos enfocar. Nuevamente aquí empieza las notas al pie, la palabra de Dios. Y también aclaramos que no todos los versículos tienen notas al pie y que algunos tienen obviamente referencia un poco más histórica y otra un poco más devocional. Entonces hay que irlos viendo cada uno de los versículos. Aquí, por ejemplo, nos viene ilustrando que es la gacela ror, es un tipo de antílope que se encuentra en Israel. O sea, vienen cosas históricas y obviamente también cosas más devocionales y espirituales. Nuevamente, nuestros recuadros de palabras que nos ayudan a encontrar un poco más del significado dentro de los capítulos que estamos leyendo. Por ejemplo, aquí en Isaías tenemos también el cuadro histórico de los profetas hebreos. Todos los profetas con su cita también para que uno vaya aprendiendo un poco más. Y también vemos que hay varios artículos entre libros y entre las páginas de la Biblia.
Ahora, al principio de la Biblia nos dice que es muy importante leer los mapas que vienen entre la palabra de Dios. En este caso, en el libro de Jeremías tenemos la caída de Jerusalén en el capítulo 39 y nos viene un mapa exactamente de Judá durante el exilio para que más o menos podamos entender cómo se iba moviendo históricamente este acontecimiento que había. Aquí en Daniel, por ejemplo, viene el mapa de lo que era la antigua Babilonia y nos describe y nos ayuda a poder entender el contexto en el que Daniel vivía. Terminando el libro de Malaquías, vamos a encontrar un artículo en donde nos dice el origen, la transmisión y canonización de los libros del Nuevo Testamento, el origen y su fiabilidad. Aquí está nuevamente con un cuadro más en donde nos explica por qué son reales, por qué no se incluyen más, quién fue lo que dijo, la preservación de los manuscritos a través de los siglos, y empezamos y llegamos al Nuevo Testamento. Aquí tenemos a Mateo, que también la introducción es toda esta parte, la línea del tiempo en Mateo, de Abraham a David, de David al exilio babilónico, del exilio del Mesías y el Mesías. Aquí ya vemos que los cuadritos ya son obviamente palabras en griego, en donde nos dan cierto panorama o algunas palabras para que podamos entender aún mejor las referencias que tenemos. Esta imagen, por ejemplo, dice que es el Calvario de Gordon, uno de los dos posibles lugares de la crucifixión de Jesús. Entonces nos enseñan exactamente dónde pudiera estar o dónde fue más bien la tumba de nuestro Señor Jesús, el fundamento bíblico de las misiones. Una vez terminando el libro de Apocalipsis, podemos ver los colaboradores, quién participó en las notas al pie de cada libro, los colaboradores en los artículos, y viene la tabla de pesos y medidas, el glosario de la Biblia Reina Valera 1960, que aquí sí viene bastante pequeño, miren, son solo unas cuantas páginas. El plan diario de la Biblia, de la palabra de Dios en un año. Aquí viene la concordancia, son todas estas páginas, entonces sí viene extensa. Los créditos de artes gráficas. Y hasta atrás vienen los mapas, que en total son 8. En algunas otras Biblias vemos que nos incluyen un poco más, pero aquí realmente son muy básicos. Y finalmente esta sería la reseña de la Biblia Holman. La verdad es que sí está llena de información, sí le podemos sacar bastante productividad. La verdad es que nos enseña, les comento, algunas cosas son un poco más históricas, algunas notas al pie, pero en general es muy, muy buena para nuestro estudio en la palabra de Dios. Te agradecemos mucho que te hayas quedado hasta el final. No olvides dejar tu comentario y tu like. Te invitamos a que te quedes al pendiente de los demás estudios y más reseñas. Dios te bendiga abundantemente.